Listo, estamos en vivo. Hola Marcela, ¿Ya? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jairo, buenas tardes Marcela, buenas tardes a todos nuestros fieles acompañantes y seguidores hoy de lunes festivo, No, 1 de mayo. ¿Qué viernes, dice Jairo de ese día tan especial? Primero de viernes, mayo, viernes festivo. viernes festivo, Pero parece absolutamente. lunes o parece sábado o parece... La verdad hoy salí, tenía que hacer unas vueltas y no sé, no sabía en qué día estaba. Eso Pero nos es un suele día muy pasar mucho especial. estos días. Es un día muy especial, hoy es un día que para todo el grupo de ESES que nos está viendo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me conecta de alma, corazón y vida y son las constelaciones familiares con la espectacular Marcela. Marcela nos acompaña además hoy desde España. Marcela, buenas tardes para nosotros, buenas madrugadas para ti. Gracias por sacar este tiempo tan especial y estarte trasnochando para todos nosotros. Gracias, gracias. Muchas gracias, Elizabeth, Jairo, muchas gracias al grupo de CES, muchas gracias a Estefanía, Giovanni, porque realmente es una oportunidad maravillosa poder hablar de este tema y además pues estar en mi grupo y hacer parte del equipo, sentirse bien. Este equipo está con unas personas absolutamente maravillosas, así que cada día se pone más especial, más espectacular. No se lo pueden perder, los estaremos esperando fielmente. Marcela es fonoaudióloga especialista en citergética, en Sintergética. técnica. Uy, sí, me Sin, ayudas con ese término, Jairito, porfa. Sintergética. Sintergética, que ya nos contará qué es, en la técnica AONC, hipnosis ericksoniana, consteladora familiar, y actualmente cursa un máster en psicología sistémica que ya nos contará de qué se trata todo esto. Marcela, bienvenida de nuevo, gracias por acompañarnos, tienes un halo púrpura a tu alrededor, bellísimo que nos está acompañando y nos está iluminando este momento. Bienvenida de nuevo, Marcela. Muchas gracias, Elizabeth. De casualidades, no sé, coloca uno la luz y pasan cosas, ¿no? Bueno, de verdad es una alegría muy grande estar aquí, poder compartir conocimientos, experiencia, pero sobre todo un espíritu, ¿no? Un espíritu que yo creo que eso es lo que nos une a todos y lo que hace que de alguna manera haya un vínculo especial por el que estamos acá. Entonces, gracias. Y bueno, aquí estoy lista para que me hagan preguntas, para contarles un poco de qué se trata este tema de la terapia basada en las constelaciones familiares y dispuesta, así que aquí estoy. Que vayan ya a traer otra vez lápiz y papel todos los que queremos aprender de ti. Y vamos a empezar, Marcela, por una pregunta que seguramente tenemos todos los que te estamos acompañando en este momento. ¿Qué son las constelaciones familiares, Marcela? Bueno, yo creo que para explicarles, hablarles un poco del tema, les voy a contar, eh, digamos que les voy a hablar un poco también desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia. A veces, no sé si les suene esto un poco conocido, a veces la vida le cambia a uno repentinamente. A veces suceden cosas que desbaratan el mundo conocido y que nos llevan a una crisis, como por ejemplo lo que nos está sucediendo hoy en día a muchos en la humanidad. Yo les puedo contar que eso me pasó a mí. Fue una experiencia que me cambió totalmente la vida. De un momento a otro, el mundo que yo conocía desapareció. Mis sueños, estos planes que uno hace de vida, como que de un momento a otro no se podían. Y entonces, a raíz de eso, yo entro como en un proceso profundo de crecimiento personal, de búsqueda interior, que hace que ya conocía el tema de constelaciones familiares, pero este proceso lo que hizo fue hacer que me acercara mucho más al tema. Entonces, les cuento esto para explicarles qué son las constelaciones familiares. Nosotros, y además les cuento, también soy un poco geómetra, me gusta la geometría sagrada
y traje un pequeño modelo para ilustrar un poco lo que significa ser parte de un sistema. Bueno, esta es una figura bastante particular. Wow. Eh, de hecho, es más grande, pero en este momento, pues, por espacio no la tengo completa. Digamos que en la historia de nuestra vida, nosotros construimos una historia, ¿no? Hasta cierto momento de nuestra vida. Y nosotros creemos que somos esto, ¿no? Que somos un hombre, una mujer, un niño, un adolescente con una historia. Y, y resulta que solamente vemos una parte, solamente vemos lo que somos nosotros. Pero resulta que nosotros venimos de algo mucho más complejo, ¿sí? Algo que aquí lo muestro como una figura geométrica, pero que está representado por nuestro ADN. Nuestro ADN, que además, les cuento, tiene forma geométrica, las bases de ácidos nucleicos, etc. O sea, todo nuestro organismo está construido también con geometría. Y entonces hay un momento en que uno hace conciencia de esto, ¿no? Hace conciencia de dónde vengo, ¿no? O de pronto se pregunta, o de pronto dice, yo estoy repitiendo, me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, que fue lo que me pasó a mí. ¿De dónde viene esto? ¿Sí? La psicología nos dice, busca en lo que te ha pasado en la vida. El psicoanálisis nos dice, bueno, vamos a mirar qué pasó con tu papá, con tu mamá, qué pasó en tu infancia, en tu adolescencia, etcétera. Pero digamos que la genialidad del tema de constelaciones familiares de su creador, que es un alemán que falleció hace poco, que es Bert Hellinger, fue mirar un poco más allá. Fue unir diferentes también técnicas, pero ponerle a todo eso su manera particular de ver. Y descubrir que detrás de esto que soy yo hay algo más. De hecho, tenía preparado algo para mostrarles, no sé si se vea. Puede que no se vea mucho, pero allá al fondo está mi sistema Sí se familiar. ve, sí se ve. De pronto, ahora más adelante se los muestro Los, más cerquita. los muñequitos. Sí, Ok. es una Sí se representación, ve. es una manera de representar, es un símbolo que es parte de lo que usamos cuando hacemos la terapia. Usamos una técnica proyectiva para representar nuestro sistema y ayudarnos a sanar. Entonces, en resumen, ¿qué son las constelaciones familiares? Nuestro sistema familiar. Nuestra familia creada, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y de ahí para arriba. Okay. Y que es la terapia basada en eso, en ese sistema creado, una terapia que busca mirar esos vínculos que hay entre los miembros de una familia y de qué manera nos afectan a cada uno, ¿sí? Parte de lo que descubre uno es que así como dentro tenemos un ADN que nos da unas características físicas, también tenemos unas características emocionales, mentales, patrones que heredamos. De hecho, hay una teoría que es la teoría de los memes, que no son los muñequitos, sino una que explica que los memes son los que nos transmiten a nosotros esos patrones. Entonces, en esta terapia lo que buscamos es averiguar, a mí particularmente, qué heredé, qué fue lo que yo heredé de mis ancestros, para, sobre todo especialmente en los casos en que tenemos una crisis, tenemos un problema de salud o tenemos alguna cosa que nos afecta directamente y que nos damos cuenta que tiene un patrón repetido, ¿sí? Entonces como que tiramos un poquito del hilo para ir a buscar el origen sistémico, el origen transgeneracional del asunto. Y eso es, digamos, a grandes rasgos lo que significa constelaciones familiares, que es el sistema de nuestra familia, y la terapia basada en ello, que es buscar esos vínculos que hay entre los miembros de un sistema. Wow, me encanta. Gracias, Marcela. Es encantador y ahí tú un poco te adelantas a mi siguiente pregunta y es, ¿para qué sirven las constelaciones familiares? En términos Bueno, prácticos, todos los que te estamos viendo, todos los que no han hecho,
y todos los que ya hemos hecho, ¿para qué sirven? Yo creo que una de las cosas más importantes para la que sirven es para conocerse, ¿sí? Cuando yo tuve este proceso, pues de que mi mundo se acabó y todo explotó como en 1000 pedazos, pues yo tuve que empezar a armarme de nuevo, ¿no? Y las constelaciones, claro, yo he estudiado otras cosas y tengo, digamos, otras técnicas que me ayudaron, pero las constelaciones fueron como el hilo conductor que me permitieron buscar cuáles eran esas partes de lo que yo soy, ¿sí? Es como cada una de estas partecitas de esta figura, ¿no? ¿Cuáles son como esos centros de información que hacen parte importante de mí? En mi caso, digamos, mi estructura familiar, las habilidades que yo tengo, lo que he aprendido a lo largo de la vida, las cosas que me gustan, etcétera. Y esas relaciones que hay entre esas diferentes partes, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a descubrirte. Yo creo que una de las cosas más importantes de esto es conocernos, como la famosa frase de Platón, ¿no? Entonces, creo que la primera es eso, conocerse. La segunda, poder solucionar temas que somos conscientes que no comenzaron con nosotros, ¿sí? Que de pronto a nosotros nos sirven para evolucionar, pero que tal vez comenzaron antes. Y hay otra parte que es, hoy que pensaba en contarles un poco de todo esto, me acordé que hoy, de hecho fue por un post que pusieron en el grupo de los noctámbulos. Creo que fue nuestro doc del insomnio que habló de las estrellas. Juan Carlos Abusaid. Sí. Él puso un post hablando pues, de que si estaban mirando las estrellas. Y entonces yo me acordé que la persona que me enseñó a mí a mirar al cielo fue mi papá. Entonces, como que casi que caí en cuenta que mi mamá me dio a mí la tierra, me dio como ese amor tan profundo por la tierra, por la naturaleza, etcétera. Y mi papá, que es piloto, me enseñó a mirar el cielo. Entonces, creo que algo agregado del trabajo de constelaciones familiares es que nos ayuda a mejorar un montón esa percepción del mundo de afuera y las relaciones con las personas. Yo creo que de las cosas que más ayuda es a eso. Wow. Bueno, a mí me gustaría antes de continuar, Elizabeth, tenemos un número interesante de participantes en tiempo real que nos escriban por favor si alguien ha tenido oportunidad de realizarse una sesión de constelaciones familiares, que nos indiquen. Y aquí Juan Felipe nos compartió una pregunta, que si ese conocerse sirve para romper patrones familiares. Marcela. Claro, ese conocerse también es decir, bueno, yo no solo quién soy, sino quién quiero ser, ¿sí? De todo eso que yo heredé, ¿qué quiero tomar para mi vida? Y qué parte digo, lo agradezco, comprendo que fue algo que sucedió en el pasado, pero realmente esa parte no la quiero tomar para mi vida. Realmente esa parte hago conciencia para poder romper ese patrón, ¿sí? Una de las cosas que nos hace evidenciar la terapia de constelaciones familiares es lo que llamamos el inconsciente colectivo. Es esa unión que tenemos inconsciente con otros sistemas. De hecho, no solamente con nuestro sistema familiar, sino con otros sistemas creados, con nuestro grupo de trabajo, con nuestros amigos, con todos los sistemas que se pueden crear. Y de hecho, pues el sistema completo de la humanidad, que es un trabajo súper interesante que pues el primero que habló de ello fue Jung, ¿no? Para responder a la pregunta. Ok, bueno, aquí qué pena. Varios dicen no, pero yo quiero. y hay un par de preguntas. Todos queremos con Marcela. Hay un par de preguntas que más adelante te comparto para no perder el hilo de la charla. Ya las anoto acá. Perfecto. La siguiente pregunta que por orden, y espero estar representando por orden de mi lógica, que a veces puede ser muy ilógica, pero espero estar representando a todos los que nos están viendo, y es,
¿por qué debemos adoptar estas prácticas de constelaciones familiares, Marcela? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre si la adopto y no la adopto? Entre que Elizabeth Bustos pase por la constelación familiar y no pase. Esa es una pregunta súper clara, práctica y evidente. Mira, yo creo, de hecho, mira que aquí tengo otra figura para mostrarles y un poco te voy a explicar un concepto que es el siguiente. Nosotros creemos que tenemos una evolución lineal en nuestra vida, ¿sí? Creemos que vamos creciendo en edad y ahí van sucediendo cosas. Pero no sé si alguien de aquí sea consciente que a veces nos sentimos que estamos andando en círculos, como que se nos vuelven a presentar una situación, ¿sí? Como que cuando éramos adolescentes tuvimos conflicto con la amiga del colegio y de repente 15 años después volvemos y tenemos conflicto con una amiga a la que queremos mucho, ¿sí? O situaciones similares. O, por ejemplo, en el colegio teníamos un examen importante que era el examen clave y el día anterior pasa algo y la embarramos y perdemos el examen, ¿sí? Y 10 años o 15 años después vamos a una entrevista de trabajo y algo nos sucede que nosotros mismos nos hacemos una zancadilla y nos no, impedimos que eso tenga éxito, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos andando en un círculo, ¿sí? Que en realidad no es un círculo, sino una espiral de conciencia, una espiral de situaciones que cuando somos conscientes de que estamos ahí y que estamos repitiendo algo, vamos a ser capaces de cambiar esa situación, vamos a ser capaces de movernos de ahí. Yo lo explico también como que yo quiero ir hacia un objetivo, tengo un sueño, que fue un poco también lo que me pasó a mí, y cuando voy caminando hacia allá, de repente hay algo que me jala y me tira hacia un lado y no me deja llegar a donde yo quiero. Entonces yo como que me doy la vuelta y digo, pero ¿quién me está jalando, no? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vuelvo y paso por ahí? Entonces, las constelaciones familiares son la oportunidad de cortar eso, de cortar esa fuerza que nos jala y no nos deja llegar a donde queremos llegar. No nos deja de pronto tener el trabajo que queremos, o nos hace fracasar en una relación, o nos hace tener de pronto una enfermedad que está vinculada con nuestro sistema. Y ojo, que quiero aclarar algo. La constelación no... Mucha gente llega a constelaciones pensando que es una solución mágica. No, no es una solución mágica. Es una parte de un proceso de conocimiento, un proceso de trabajo personal y por supuesto se apoya en otras cosas que necesitemos, ¿sí? En la medicina, si es un tema de salud, en la psicología, en la psiquiatría, en fin. ¿Por qué hacer constelaciones? Porque nos ayudan, realmente. Yo creo que mi propia experiencia personal me ha mostrado que las constelaciones, el conocer a mi sistema, me ha ayudado muchísimo a avanzar en la vida, a conocerme mejor, a ser mejor mamá, a ser mejor terapeuta, a ser mejor hermana, a ser mejor hija, ¿sí? A ser mejor persona. Creo que eso es importante, ¿no? Y una persona más consciente, Wow. Yo, ¿sí? yo Yo creo quisiera, que básicamente el mundo necesita esto, ¿no? Gente más consciente y mejores, porque necesitamos realmente un cambio. aquí yo quisiera hacer un comentario. Yo participé en septiembre 20 del año pasado de una sesión de constelaciones familiares. Lo recuerdo muy bien porque el 19 falleció Hellinger, ¿no? Es Bert Hellinger. Sí. Y se nos hizo mucha referencia al tema. Y tú dijiste ahorita algo, esto no es mágico, pero yo diría mágico, si hay una magia en los resultados que pasan. O sea, uno dice, a lo que yo voy no es que mágicamente se produzca el proceso, porque hay una explicación muy clara, muy racional, muy paso a paso, que de alguna forma implica algunos escenarios como que uno no maneja en su diario racional, los asociaría a un tema mágico, ¿no? Eh, Ujú.
Sí, y ahorita tú nos hablarás de eso. Pero digamos, los resultados sí son muy poderosos. Se los digo yo tuve una experiencia personal en constelaciones familiares en septiembre del año pasado y fue una cosa loquísima de entender y darse cuenta de procesos no conscientes que la mayoría de seres humanos tenemos. O sea, todos tenemos el mismo proceso, solo que no lo hemos interiorizado, no lo hemos hecho consciente. Y en el momento de hacer consciente, ¡pua!, se quita uno una carga de encima, se libera y uno ve procesos. O sea, yo te lo digo con total certeza. Yo a partir de septiembre del año pasado empecé a ver unos procesos muy claros y muy evidentes en mi vida. Y gran parte yo se lo atribuyo al proceso de constelaciones que tuve oportunidad de realizar. Te quería compartir ese testimonio. Me Claro, encanta porque eso me conecta. Disculpa Marcela, porque te iba a hacer una conexión y es, tal vez la palabra magia tiene que ver mucho con lo que está resonando la persona que hace constelaciones en términos de impacto, ¿sí? En términos de impacto, ¿sí? No es la vara mágica de Harry Potter que haces así y ¡tum!, se transforma, pero en términos de impacto, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que irradiamos y lo que interiorizamos y articulamos las personas que hemos pasado por constelaciones, incluyéndome a mí, que las hago desde muy chiquita y les digo con conocimiento de todas mis causas, me han servido infinitamente, infinitamente. Entonces, de verdad, no se lo pueden perder. Y tengo otra pregunta para hacerte, que no quiero que se me vaya, Marcela, y es una frase que usamos muchos humanos, incluyéndome a mí. Sé que muchos humanos usamos la frase del círculo vicioso. Tú nos estabas enseñando ahorita cómo funcionaba en términos geométricos, digamos, la vida, ¿sí? Y que no es una línea recta y de repente nos sentimos como repitiendo materias, como en círculo vicioso, ¿sí? Y de ahí viene esta frase. Yo se la he oído a muchas personas, la he usado y siento que estamos muchas veces trasegando círculos viciosos. Entonces, esa es una pregunta para decirte, ¿y cómo comenzamos a romper ese círculo vicioso? Fíjate que lo que Jairo mencionó, que de hecho es la razón por la cual yo estoy en constelaciones, porque tuve efectos, porque tuve resultados, porque yo misma, antes de ser consteladora, tuve que ver un efecto para poder decir, ah, mira, esto funciona, ¿sí? Mm, y la clave está también en lo que él dijo, la conciencia. Cuando uno hace conciencia, es ese momento de lo que podemos ponerle el nombre de magia. O sea, el resultado es tan diferente que hace que hagamos como un clic. Es lo que de pronto en psicología se llama un insight, ¿sí? Es como que decimos, ¡ah! Es lo que yo llamo el aha moment. Así era, ¿sí? Ese es el cambio. Es como mm, algo repentino. ¿Y qué es lo que sucede en constelaciones? Que hablando de una imagen de Harry Potter, es como si sacáramos de dentro nuestro, de nuestro ADN profundo, una imagen ancestral y la pudiéramos ver. Cuando nosotros la vemos, la podemos sanar. Esa es la magia de la constelación, el poder ver. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que somos visuales. Yo me incluyo, soy visual. Es como uno de mis canales importantes. Entonces, y de hecho, un poco a los Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. ¿Sí? Y eso para mí ha sido parte de la magia de constelaciones, que yo he podido ver. Y les comparto dos cosas, ¿no? Una, yo no conocía a mi abuela materna, porque ella falleció antes de que mi mamá se casara. A raíz de todo este tema de constelaciones, una de las figuras que tuve que trabajar muchísimo fue mi abuela. Y yo me acuerdo que yo de pequeña veía su fotografía y me daba una tristeza que yo no entendía por qué, ¿sí? Si no yo decía, no, bueno, es porque no la conocí, es porque siempre quise tener una abuela y no la tuve, ¿no? Pero a raíz del trabajo pude como comprender muchas cosas de las que le pasaron a ella. De a los 18, cuando el mayor de los hijos de mi abuela, el tío mayor, digamos, a los 18 años muere por un rayo. Mi mamá no había nacido, Wow. ¿sí? Y yo hoy en día digo, bueno,
qué dolor tan profundo, ¿no? Que lo que tuvo que vivir ella y qué fortuna que después de esta tragedia haya tenido la fuerza para traer al mundo 3 hijos más, entre ellos mi madre. Gracias a eso yo estoy aquí, ¿sí? Entonces digamos que conectar con esa historia y conocer esa historia para mí fue un antes y un después, ¿sí? Y bueno, podría contarles mil cosas, ¿no? Otra cosa que además es una anécdota bastante curiosa es que a raíz de todo mi tema de constelaciones familiares yo empiezo a investigar sobre mi árbol genealógico. Conecto con una prima genealogista que no sé si de pronto estará por ahí en el grupo en este momento. Si está, que se haga visible, María Emilia. Que se presente, que haga acá estoy. Y a raíz de esta situación, no solo conozco muchísima historia de mi sistema familiar, sino que por cosas de la vida se hace una reunión familiar donde nos reunimos 300 primos en Bogotá. Wow. Wow. Entonces, hoy en día... Eres la persona que más tiene primos en el mundo mundial. ¿300? Y no alcanzaron a llegar todos los que eran, ¿sí? A raíz de eso, hoy en día tengo primos maravillosos, que ojalá varios estén por ahí, que conozco, claro, son primos que provenimos del mismo tatarabuelo, ¿sí? Y gente maravillosa con la que he podido conectar, conocer, compartir historias, conocer de mi propio sistema. María Emilia alzó la mano, ya alzó la mano María Emilia. Yo digo que eso es de los regalos maravillosos que me ha traído a mí constelaciones familiares, porque fue a raíz de este proceso que yo averiguo, empiezo a buscar quién tiene información, y aparece, por supuesto, la mejor prima del mundo, porque es maravilloso. Marcela, esto me... Sigue ahorita yo ya con mi reflexión, sigue, tranquila. Tu reflexión, mi reflexión me conecta mucho con decirte, con preguntarte cuáles son los momentos específicos que tú dices, me pasó esto y necesito hacer constelaciones familiares, y que ha sanado Marcela con el trabajo de constelaciones familiares. Bueno, es un poco para que la gente sepa hasta dónde y qué pueden llegar a sanar haciendo constelaciones familiares. Y no solamente eso, sino un spoiler, Marcela, todos los impactos que pueden sanar resonantemente hacia sus otros lazos familiares. Esa es mi pregunta completita. Bueno, la primera parte, digamos, ¿en qué caso se puede o es útil? Yo digo que en general para conocerse, ese es el básico, ¿sí? Si tú quieres conocerte, haz un trabajo de constelaciones, porque te va a dar información muy interesante. Para sanar relaciones, sanar relaciones con la familia cercana, o sea, cuando yo tengo conflictos con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos o con... es un elemento muy importante, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? Hacemos consciente cuáles son los patrones personales y colectivos que tenemos a nivel emocional, por ejemplo. Cuando tenemos dificultades, por ejemplo, para conseguir trabajo, ¿sí? Eso es algo muy puntual. Un indicador claro. Sí, un indicador claro. Temas económicos. Por ejemplo, hay una cosa que se repite muchísimo, son quiebras. De pronto el abuelo, el padre, el hijo, en determinado momento de la vida sufren una quiebra o sufren una crisis financiera que hace que se den cuenta que hay algo que se viene repitiendo. Muchos temas de salud se resuelven con constelaciones familiares, en el sentido de que te dan, de hecho abren como una puerta para que llegue la información que necesitas para sanar. Es como que abre el camino, ¿sí? Despeja el camino. Yo digo que es como cuando tú estás en una neblina, la constelación te hace correr viento y tú puedes ver por dónde tienes que avanzar, ¿sí? Y en general, para mejorar las relaciones, yo creo que es de las cosas que más funciona. ¿Para qué me ha servido a mí? Creo que una de las cosas importantes para la que me ha servido es para hacer conciencia de mis talentos. Me encanta la palabra talentos. Sí. Talentos y dones.
una de las cosas importantes a las que me ha servido es para eso, para reconocerme a mí misma, para reconocer quién soy yo y qué partes, lo que les decía al principio, qué partes me gustan de mí. Para hacer esto, para reconstruirme. Yo me reconstruí a partir de ahí, a partir de reconocer, como les dije también, qué tengo de mi mamá, qué tengo de mi papá, qué tengo de mis hermanas. Yo soy la menor de 6 hijos. Wow. Por supuesto, no solamente tuve una mamá, tuve 5, Okay. ¿sí? Porque de alguna manera al ser la menor, todas se sentían un poco mis mamás. Y bueno, de cada una de mis hermanas, de mis 4 hermanas, aprendí algo, de mi hermano, por supuesto, también. Y eso fue parte de mi proceso, reconocer que tenía, que había aprendido, reconocer que tengo de mis abuelos. Es como decir, si yo, y esto es algo muy importante, si yo reconozco el vínculo, puedo hacer consciente qué parte no necesito y cuál es el talento que hay detrás de, ¿sí? Bueno, ¿Cuál es es como que el premio? Yo digo que siempre lo trabajo como eso, como el premio a buscar dentro y a limpiar la casa por dentro, es que te encuentras tesoros y son los tesoros de tu sistema familiar. Así es como yo lo trabajo en mi manera particular de trabajar constelaciones. Mm, en un grupo que tengo, que es un grupo bastante divertido acá en Madrid, el grupo se llama Grupo de Perspectiva Sistémica. Y si ustedes ponen las siglas, en español es GPS, el nombre fue puesto exacto, lo que yo quería, que es ayudar a buscar esa guía interna. ¿Sí? Cuando tú te conoces por dentro, trabajas ese pequeño ser que te guía desde dentro para poder ir al lugar donde quieres ir. te manda saludos Mónica Reina. Lo mismo, ahorita no puedo poner atención al chat, pero que Bueno, gracias. aquí hay una pregunta que María nos hizo hace un tiempito que pregunta qué pasa con las personas adoptadas que no conocen a sus padres o a su familia biológica. Yo ahí voy a hacer una aclaración y quiero dar un saludo especial a Luz Nevi, que fue mi consteladora. Ella nos compartió que parte de su proceso era ese. Ella bien, es una mujer o una niña adoptada fue en su momento y parte del proceso de la terapia de constelaciones familiares fue reconocer y honrar a sus padres biológicos, aunque no haya tenido conocimiento físico de quiénes eran ellos. Entonces, y ahí viene algo que creo que tú vas a mencionar más adelante, y es el orden que se establecen los sistemas, que ese orden en la mayoría de los casos no es el adecuado, y cuando uno hace el ejercicio de constelaciones familiares empieza a poner en orden los diferentes roles, donde los roles más principales son padre y madre. Es lo que pude entender. Entonces, esa pregunta nos las hace. ¿Qué pasa cuando no conocemos nuestra familia biológica? Y Estefanía también nos hizo dos preguntas que tienen que ver con el mismo tema, que si el círculo inmediato de familia es el de sangre, ¿sí? O sea, que si uno y que si esto explicaría las relaciones rotas que se presentan con algunos familiares. Sí, bueno, vamos a empezar una por una. En el tema, por ejemplo, de los hijos adoptados, les voy a mencionar un término que una de mis maestras de constelaciones utiliza para explicar eso y que a mí me parece, desde que lo conocí, me pareció absolutamente hermoso. Ella habla de los padres jardineros, ¿sí? Los padres jardineros son los padres que cuidan. Entonces, cuando una pareja adopta a un bebé, es eso, ¿no? Es como que reciben una semilla, la cuidan y la protegen porque la madre o el padre biológicos no pueden hacerlo. Por eso yo creo que una adopción es un acto profundo de amor, no solo de los padres que dan en adopción, sino de los padres que adoptan. Y ese es un poco el enfoque, ¿no? Cuando uno no conoce, eh, porque no hay información, etcétera, hay maneras a través de constelaciones de obtener algo de información.
pero sobre todo de sanarlo, porque aunque no los conozcamos, hay un vínculo. De hecho, una de las situaciones que se da es que en la adolescencia de los hijos adoptados, casi siempre hay hay un movimiento emocional tan fuerte que hay mucha rebeldía, porque de alguna manera están inconscientemente conectados con su familia de origen y se rebelan contra la familia que los ha adoptado. Entonces es profundamente sanador hacer el trabajo y ayuda muchísimo a estar tranquilo, a sanar, a agradecer tanto a los padres que dan la vida como a los padres que la cuidan. Esa era la primera. Sí. Con respecto a las preguntas de Estefanía, digamos que tenemos un sistema original, que es nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, y un sistema creado, que es, por ejemplo, el sistema creado con nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera. ¿Sí? Estos son como algunos de los sistemas en los que podemos trabajar. ¿Y cuál trabajamos? Digamos, partimos de una pregunta, partimos de un asunto, que es lo que necesitamos mirar, y siempre necesitamos ir a la familia de origen. Esa es la base. Es lo que digo, es nuestra estructura, nuestra ADN, lo que tenemos por dentro. Entonces siempre tenemos que mirar allí. Y esas dificultades entre los miembros de una familia es oportunidades para sanar. Y eso es muy importante, ¿sí? Entre nosotros, entre nuestro sistema, nos reflejamos lo que necesitamos sanar cada uno. Ok, gracias. Quedé un poco así frisada porque me conecta inmediatamente, Marce, me conecta inmediatamente cuando yo me puse a investigar sobre constelaciones, me di cuenta y seguramente quienes pues me conocen o han visto nuestros conversatorios sabrán cuáles son mis orígenes, que Jairo los nombró muy bien, y cómo las constelaciones incluso generan perdón hacia estas fecundaciones, por llamarlo así, fecundaciones, Marce. O sea, lo estoy diciendo yo en primera persona porque lo investigué, lo analicé, me dolía, no lo sanaba, no lo perdonaba, los detestaba los dos, que fue en mi caso fueron dos hombres los que abusaron de mi mamá y de ahí salí yo. Entonces, ¿cómo les puedo explicar yo a ustedes que parte de mi perdón y sanación tiene que ver con constelaciones? Por eso puede ser que a mí este tema me impacta profundamente, porque yo sí les puedo decir con todo el conocimiento de causa que una gran herramienta para la vida, para el perdón, para la ascensión, y quiero que tomen la palabra ascensión no como la ascensión de Cristo, sino pues nuestra propia evolución como humanos, o trascendencia si le quieren llamar. Entonces sí me gustaría mucho, Marce, que en Colombia y en el mundo existimos muchos seres humanos que no conocemos a nuestro papá biológico de fecundación. Entonces me gustaría un poco que nos contaras cómo incluso a ese papá biológico lo podemos perdonar o trascender a partir de las constelaciones. Bueno, mira, para responder a eso te voy a simplemente mencionar cómo llama Bert Hellinger a esa estructura que él creó, y lo llama los órdenes del amor, ¿sí? Porque una de las cosas más importantes de todo este proceso es el no juicio. Eso es de lo que partimos. El no juicio, cuando tú logras integrar dentro de ti a todas esas personas de tu sistema, sin importar si fueron buenos, regulares, malos, si se equivocaron, si abandonaron, si violaron, no importa. Porque en resumen lo que necesitamos es darnos cuenta que todo es doble, ¿no? Y detrás de toda sombra hay una luz. Y un poco el trabajo nuestro en constelaciones es ayudar a encontrar la luz que hay detrás de todo. El mismo Bert Hellinger dice que en todo acto donde nace un bebé, solamente puede nacer si hay una chispa de amor. ¿Sí? Esa es la chispa que genera un nacimiento. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es buscar esa chispa. ¿Dónde está? ¿Cuál es lo que hay detrás de que las circunstancias fueron difíciles, irregulares, lo que sea? Eso es lo que buscamos, encontrar el amor detrás de. Y siempre lo encuentra uno. Si la persona quiere, por supuesto. Siempre lo encuentra. Siempre se encuentra, siempre.
Y cuando tú le das sentido a algo, sentido al dolor, sentido a la crisis, sentido a la circunstancia de donde partió algo, la situación cambia, da la vuelta totalmente. Y entonces ahí puede llegar el agradecimiento, el perdón, el amor, el no juicio, ¿sí? Yo creo que de todo este proceso, si a mí me preguntaran qué puedo rescatar, el amor. El amor que puedo sentir ahora, mucho más en mí, mucho más, con más tranquilidad, con muchas cosas, ¿no? Amor, agradecimiento profundo. Esa es otra palabra que yo creo que es importantísimo. Agradecer a lo que fue, a las circunstancias que fueron. Otro detalle para contarles esto es que en medio de toda esta información que me llegó de mi sistema maravilloso, descubrimos, muchos de nosotros, que nuestros bisabuelos tenían tiquete para el Titanic. Tiquetes comprados para el Titanic. Y gracias a que perdieron un tren en Francia, no alcanzaron a llegar a puerto y el Titanic zarpó sin ellos. Entonces, gracias a un evento fortuito, yo estoy aquí. Y muchos de mis primos... No tan fortuito. Y así como un evento produjo cosas como esta, yo no sé, en mi sistema pueden haber pasado muchas cosas que no fueron tan buenas. Y yo estoy aquí. Wow. Entonces, eso es lo que hay que agradecer. ¿Tú estás aquí? Sí, sí, no, lo entiendo, lo vivo, y el que se dio cuenta que se me aguó el ojo, se me aguó el ojo. No, total, no, total. Yo hoy solamente vivo de la gratitud de quien sea que haya sido quien fue el óvulo de mi mamá. Le agradezco, lo honro, además, ya pasé al siguiente nivel, que es honrarlo. Y creo que me conecta mucho con una cosa, Marcela, que aprendí también con constelaciones, y fue cómo me parezco a. Uno siempre se quiere parecer a alguien, ¿sí? Entonces, de repente, si yo me encuentro con una mamá que físicamente no se parece mucho a mí, pues porque yo soy blanca, transparente, y bueno, tengo unas características, unos rasgos muy marcados, pues evidentemente me parezco a mi papá, ¿sí? O sea que como al final de mi autoaceptación, de mi autoamor y de mi autoperdón, lo perdono a él. Porque me parezco en muchísimas más cosas de las que seguramente me quisiera parecer, en carácter, en formas, en colores, en sabores, que he ido descubriendo a partir de ese entendimiento. Entonces, yo de verdad que a esta herramienta la tengo claramente honrosa, y la sigo estudiando y la sigo entendiendo, y no paro porque creo que las constelaciones son infinitas, pero sí les puedo decir a todos los que nos están viendo que si funciona en mí, puede funcionar en todos los seres humanos que habitamos la Tierra, y que sí que nos sirve y que sí que nos hace bien, y qué delicia que tengamos a Marcela hoy, que la cojamos muy fuerte de la mano y no la dejemos ir, porque imagínense el inventario, Marcela. Entonces nos reconocemos nuestros talentos y dones, podemos mejorar nuestra salud, los temas económicos los podemos entender, cuál es mi relación con el dinero, las dificultades que tengo para conseguir trabajo. O sea, podemos hacer una lista infinita de beneficios que nos traen las constelaciones familiares. ¿Qué opinan los que nos están viendo, Jairito? Acá hay una pregunta súper interesante de María Emilia, que si este proceso se puede recibir de forma online o debe ser presencial, Mira, hacer una constelación. Yo he tenido la oportunidad en los últimos meses, de hecho antes de que comenzara el tema de la pandemia, de hacer consultas online, porque pues me surgieron consultantes en Alemania, en México, en otros lugares. Y puedo decir que el proceso es, cuando hay una conexión muy tranquila, tiene efectos y se puede hacer online perfectamente, no hay ningún problema en hacerlo. A nivel presencial tiene sus efectos, como tiene diferencias hacerlo individual, hacerlo en grupo, pero hay una manera maravillosa de hacerlo, y es
a través de estos medios que son en Tú, este momento imprescindibles. no sé si esa sea Son parte de, totalmente válidos. no sé si Son sea, válidos, no sé si sea totalmente parte de válidos. tu pregunta, Elizabeth, futuras, la dinámica en sí de las constelaciones. Yo, por ejemplo, participé en una en que éramos 8 personas, ¿sí? Y cada uno de los 8 constelamos. Ujú. Tengo entendido que también se puede hacer de forma individual. ¿Cuál es la diferencia de un proceso grupal a uno individual y obviamente a uno virtual, que es el que, digamos, está dominando en estos momentos? Bueno, a nivel individual, digamos que el proceso es un poco más personalizado. Hay una cierta oportunidad de como de más intimidad. Hay personas que prefieren hacerlo a nivel individual por eso, porque tienen un poco más de reserva en cuanto a contar su historia o a compartir con otra persona su historia. Yo siento que el proceso, son procesos a veces diferentes. No se trabaja lo mismo a nivel individual que colectivo, porque la fuerza del grupo es importante, ¿sí? Pero la ventaja de lo que hacemos, de hecho, el trabajo a nivel individual es con con muñequitos. Es un trabajo netamente proyectivo. Por aquí tengo mis personajillos, ¿sí? Ah, bueno. Em, De un es, look ellos, es un trabajo muy bonito además. Entonces, digamos que tiene esquemas similares, el fondo es el mismo, pero la manera de vivirlo es diferente, simplemente es como si tú cambias el sistema, pero el fondo es igual. Okay. en ese orden Bajo de otro ideas, concepto, Marcela, ¿sí? en ese orden de ideas, ¿cuál sería el punto de partida para las personas que se quisieran hacer constelaciones familiares? Una pregunta que sientan que no tienen respuesta, que no han encontrado la respuesta. Esta es una motivación, ¿sí? Yo Wow. quiero cambiar esto y por más de que intento, no puedo. Okay. Yo quiero lograr esto y por más de que tengo las habilidades, el conocimiento, las oportunidades, no lo logro. ¿Sabes que yo agregaría algo ahí también, otro elemento, que fue el caso mío? Porque yo la verdad, yo no tenía preguntas. O sea, yo, sí, yo entre comillas yo Tú sentía fuiste que, de carambola. sí, no. Digamos, fue la consecuencia de una serie de mensajes, diría yo, que el universo me dio dando, pero fue como, a ver, el caso mío fue muy chistoso porque fue ponerle atención a que algo en mí decía, yo necesito esta herramienta, que no tenía muy claro el por qué. ¿Mm? Y una amiga me dijo, Jairo, va a dictar un taller en 15 días, por qué no vas? Y yo dije, y yo llevaba muchos años conociendo constelaciones familiares y la verdad nunca le puse atención, nunca. Se me hacía algo muy light porque todo el mundo hablaba de constelaciones y era como el tema de moda. Aquí a Colombia llegó hace como 6 7 años y empezó a ser como un tema muy de moda. Y la verdad se me hizo algo muy ligero, sinceramente. Pero en ese momento, lo que pasa es que yo desde el año pasado venía en un proceso personal conectando muchas cosas y a lo que yo voy es que si alguien de los que nos está oyendo en este momento siente un no sé qué, pero que por aquí es, que el resuene, párenle mucha atención a esas señales. Eso funciona así a la perfección. Obviamente, pues también el otro escenario que tú dices, ¿no? Que ya uno sabe que algo no está funcionando en su vida de forma como debería, o como uno sentiría que debería funcionar. Entonces, hay algo que no entiendo, que no está funcionando. Constelaciones es un camino para entender cómo soluciono y cómo tomo conciencia, ¿no? Que esa es la palabra clave que tú la has mencionado. Claro, es eso. Mucha gente llega por curiosidad, fíjate. Yo he tenido grupos de constelaciones en los que la gente dice, bueno, yo voy, quiero ir a mirar a ver qué es eso. Y es tan impresionante lo que sucede que salen transformados, porque tú experimentas cosas, tú te das cuenta de cosas. En estos días, alguien de nuestro maravilloso grupo habló de las neuronas en espejo, ¿sí? Las neuronas en espejo son las que nos muestran, las que nos evidencian lo que hacemos en constelaciones familiares. Esa capacidad de empatizar con lo que el otro está sintiendo es parte de lo que se ve en constelaciones, ¿sí?
Cuando yo represento a alguien del sistema de otra persona, estoy conectando con eso, ¿sí? Y es lo que hace que podamos ser espejos los unos de los otros para ver y para sanar. Y bueno, me acordé de esta otra figurita, no sé si ustedes han visto alguna vez, casi todos conocemos lo que es una pirámide, ¿sí? Claro que sí. Pero mucha gente no sabe que la pirámide todas las pirámides tienen una parte de arriba y una parte oculta dentro de la Tierra. Esto es otra manera de explicar lo que somos los seres humanos. Una parte visible, que todos podemos ver, y una parte oculta, a nivel individual y a nivel colectivo. Y en constelaciones vamos a mirar esa parte oculta, para poder saber qué es lo que produce esto de acá arriba, ¿no? Marcela, no quiero dejar pasar una pregunta que me parece súper oportuna porque muchas personas tenemos familiares de nuestros, claramente de nuestros ancestros, no todas las personas están vivas, y es cómo también podemos sanar con estas personas de nuestra familia en primer grado, segundo, tercero de consanguinidad, nuestros familiares que ya no están como dice Jairo, en 3D. Me gustaría mucho que les contaras que también se hacen las paces con estas personas que ya no están dentro de nuestra familiaridad. Sí, una de las partes de constelaciones es que al yo representar algo, puedo ver qué ha sucedido, ¿sí? Es como cuando nos ponemos en los zapatos de alguien. Cuando yo me pongo en los zapatos de otra persona y puedo percibir lo que esa persona pudo haber sentido o darme cuenta de algo, de su historia, ahí es donde puedo entrar en el amor y el no juicio. Y cuando yo logro entrar en eso, el perdón es mágico, ¿sí? Porque es como que te das cuenta de que no podemos juzgar a nadie. Hoy casualmente vi por ahí en Facebook un video que me pareció precioso y de hecho lo publiqué, y es de un niño que llega todos los días tarde a la escuela y el maestro le golpea la mano por llegar tarde. Hasta que el maestro, en determinado momento, ve al niño que todos los días está llevando a una persona en silla de ruedas para dejarla en un lugar. Y entonces ese día no solo no le pega, sino le pide perdón. Wow. Es impresionante, casualmente llegó hoy, esas informaciones que llegan hoy, y creo que es el ejemplo perfecto para ilustrar. Cuando tú te pones en los zapatos de alguien, comprendes que hay una historia detrás. Esa historia puede ir muy lejos y puede haber significado muchas cosas. Bergelin habla muchísimo de lo que es víctima-perpetrador, ¿no? Ese vínculo que se establece entre las víctimas y los que hacen daño. Y cómo casi siempre son historias que se repiten. El que es perpetrador ha sido víctima y el que sufre algo puede convertirse en perpetrador. Romper este círculo es una de las cosas más importantes para crear paz individual y colectiva. Wow. Ahora que nombras círculo, no quisiera que te nos fueras sin que nos contaras a todos por qué la geometría es tan importante. Te veo todas estas figuras, Marcela. Cuéntanos a todos por qué la geometría es tan importante. Bueno, es que la geometría, bueno, primero en mi vida es muy importante, ha sido uno de los pilares, digamos, de mi estudio, y me ha ayudado a mí a comprender quiénes somos, porque todo el universo, todo está estructurado con geometría, desde la química nuestra, como seres humanos, hasta el universo es geometría, ¿sí? Las plantas son geometría, los animales tienen geometría. Y me apasiona, a mí el tema me apasiona. Y a mí me ha ayudado específicamente a comprender, y de hecho es el nombre de mi proyecto, que todo es una cuestión de perspectiva. ¿Desde dónde lo miras? Tú lo puedes mirar así, lo puedes mirar así, lo puedes mirar así. Entonces, cuando a mí me llega una persona en crisis, ¿qué hago yo? Le ayudo a buscar la perspectiva positiva. ¿Sí? Le ayudo a darle la vuelta para que pueda obtener
el tesoro que yo digo que hay detrás de lo que le ha sucedido, el talento, y pueda lograr hacer ese cambio. Es según el ángulo desde donde lo veas. Exactamente, el ángulo desde donde se vea, ¿sí? Es eso. Bueno, Y tú siempre puedes verlo desde la víctima o desde el aprendiz. Y yo wow, busco siempre que la persona encuentre la postura del aprendiz. el aprendizaje. Y si no Porque el aprendemos, repetimos aprendizaje, año. No aprendemos, repetimos año. Pasa exacto, igualito que con la academia. idéntico, Igualito. que la vida es una escuela. La vida es una escuela, la universidad de la vida. Jairito, tenemos preguntas. Nos quedan 4 minutos. No, pues ahí son comentarios súper interesantes de experiencias. Espérate que se me perdió ahora el chat. Aquí Juan Felipe nos hace una anotación bien interesante. Dice, darle sentido al sufrimiento lo cambia todo, le da la vuelta. Buena frase, Marcela. Víctor Frank, en la logoterapia, dice que uno de los caminos para encontrar sentido en la vida es frente al sufrimiento. Tienes de la oportunidad de escoger tu actitud. Si no puedes cambiar una situación que te hace sufrir, siempre estás ante el reto de cambiarte a ti mismo. Nos comparte. Sí, evidentemente. De hecho, creo que uno de los libros que a mí me cambió la vida fue el de Víctor Frank. Entre otras cosas, en una de las técnicas que yo hago, que es la autoobservación neuroconsciente, hacemos un ejercicio de logoterapia muy interesante, que es para perder el miedo a la muerte, ¿no? Oye, estaba viendo, tú te formaste en AONC, ¿no? No sabía, me acabo Sí, de claro. enterar. Honro Autoobservación. profundamente a todos mis maestros, entre ellos Jairo Villegas, Jairo claro. Villegas, claro. Un saludo a Jairo, que tendrá oportunidad de vernos. Yo te Sí, sí, cuento, yo sí. también. Entonces, claro, para mí, Víctor Frank, cuando yo leí ese libro, wow, fue de esos momentos maravillosos donde comprendí que es la manera como lo vives. Todo lo que nos ¿Cuál es sucede el en título? la vida es cómo lo vives. ¿En busca del sentido de ese libro? Sí, En El bu- hombre en busca de sentido. el hombre en busca del sentido, sí. De Víctor Frank. Acuérdate que es que todos estamos con libreta y esferito tomando apuntes de todas estas enseñanzas que nos dejan ustedes los maestros. Ujú. Marcela, yo quisiera seguir pues en este live, ¿qué te digo? El resto de mi vida, quizás, para decirte que es un tema que agradezco a las constelaciones familiares, agradezco que nos digas y nos cuentes hoy que existe, que le hagas saber al mayor número de personas posibles que las constelaciones familiares existen y que tú decías, cuando yo te pregunté el punto de partida, tú decías, pues, ¿qué pregunta tienen? Y te tengo una noticia, estamos llenos de preguntas los humanos. Mm. Y yo creo que vamos, mi suegro, que era un ser absolutamente sabio, iba a los 84 años a morir y yo le pregunté, suegro, ¿y qué? Era el que más había leído libros, el que más estudios tenía, el que más había, un ser muy sabio, y me decía, no sé nada, mija, no sé nada. Y estaba a puertas, a los 15 días se murió, y me alcanzó a Wow, decir eso. wow. Entonces, Es eso. preguntas tenemos todos, todos, todos. Dijéramos en términos mercachipes, todos somos clientes de las constelaciones familiares, ¿cierto, Marcela? Pues, Yo siempre digo que todos somos seres en construcción. Digamos que mi ser va aquí, ¿sí? He ido reconstruyendo de adentro hacia afuera esta figura, pero esto puede seguir infinitamente a través de eso, de preguntas, de experiencias, de aprendizajes, de lo que sea, ¿sí? Y por supuesto, el tema es súper amplio. Probablemente haremos por supuesto, esta que sea parte una y primera parte, que todos se queden con la boca abierta, con ganas de saber más e informarse más, y si quieren más información, por supuesto que te contacten vía inbox. Marcela, gracias, gracias, gracias en nombre de Gracias, todos los que gracias. te Muchos vimos. mensajes te están agradeciendo, Marcela. Honramos tu presencia, tu sabiduría, conocimiento, tus talentos y dones, que los tienes tan claramente, tan palpables, y que nos dejas un sol de irradiación profundo, y sé que como yo me siento, se sienten muchos, muchos de los que te están viendo, que no sé quiénes son. Antes de irme, Marcela, y te doy paso a tu despedida, no quiero que Jairo se vaya sin contarles el tema del lunes.
porque Jairo es nuestro panelista central el lunes. Jairito, ¿qué nos vas a contar el lunes? ¿Cuál es tu tema? Bueno, ya hoy empezamos a trabajar temas, hemos venido trabajando temas muy conciencia, bienestar, mindfulness, hábitos alimenticios, y hoy empezamos a tocar esos temas medio energéticos, ¿no? Porque no hablamos mucho del alcance energético de las constelaciones. Y yo el lunes pues les voy a compartir una herramienta que para muchos va a sonar como a algo Harry Potter, de energías. Brujito, como dices tú. Brujitos, sí. Que son los números. La idea es compartir precisamente la experiencia que este grupo de personas en ese sentirse bien generamos y cómo desde los números podemos entender la dinámica tan bonita que estamos desarrollando actualmente. Cómo ese también tiene algo súper mágico y Essentials también tiene algo súper mágico. Entonces, lo que les voy a compartir el lunes básicamente es un ejercicio de observación, únicamente, de observación, de ver qué pasa cuando hay unas tendencias desde el punto de vista de los números y qué pasa cuando hay unas realidades en interacciones de grupos, que ustedes estos 15 días la han visto. Entonces va a ser una invitación a que se den la oportunidad de ver que existen unas dinámicas que casi nunca nos damos la oportunidad de ver. Ese va a ser el ejercicio el lunes. El horario todavía lo vamos a definir si vamos a hacer hacia las 6 o 7 de la noche, entonces ya les estaremos informando hacia mediodía, en la tarde, qué horario vamos a compartir el lunes. Muchas gracias por Todos la los oportunidad. Essentials no se lo pueden perder porque pues esta comunidad de más de ¿en cuánto vamos, Jairito? 135,000 vi la última vez. No nos podemos perder esto de los números que a todos nos concierne y todos vivimos inmersos en los números. Marce, ¿con qué nos dejas? Bueno, ¿con qué los dejo? Con mucho agradecimiento por esta oportunidad de hablar, por la oportunidad de compartir, que es, creo que el espíritu del grupo es ese, el espíritu del grupo es compartir, apoyar, ayudar, y creo que eso es lo que, por la razón por la cual yo estoy ahí, ¿no? Y tal vez creo que lo último con lo que quisiera que todos nos quedáramos es que el mejor regalo de constelaciones familiares es la paz interior. Wow. Wow. Y